Muy bien, hermanos, buenas noches tengan cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más. Gracias a nuestro Dios, quien nos da el privilegio de poder cantar, de poder elevar esos cantos a su nombre. Gracias a nuestro Dios porque eres bueno y se merece la honra y la gloria. Se merece la alabanza, se merece la devoción hacia su santo nombre. Y gracias porque en su gracia y en su misericordia Él siempre nos da la oportunidad de poder cantar y de poder elevar cánticos de loor grato solo para nuestro Dios. En esta noche, hermanos, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Le damos gracias también al hermano Joel, quien trajo el devocional hace unos minutos. Que Dios le bendiga en gran manera. Y en esta noche vamos a continuar con la predicación que Dios ha preparado o que ha puesto en nuestro corazón para transmitir en esta noche. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 57, hermanos. Hoy para nosotros como iglesia, como cada mes, tenemos nuestra noche de alabanza. Y en esta noche quiero compartirles con ustedes un salmo, un precioso salmo. Un salmo que en sí mismo lleva 3 etapas, 3 secciones. Y las 3 secciones hablan a nuestra vida diaria. Le he puesto como título al tema de hoy: sufrimiento, clamor y alabanza. El Salmo 57, versículo del 1 al 11, dice de la siguiente manera, hermanos. Si usted lo tiene en su Biblia, le voy a dar lectura y usted lo puede seguir ahí desde sus hogares. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más, porque grande eres, Señor, como diste este precioso salmo.
Ya se debe escuchar. O sea, no sirve el micrófono. ¿Ya empezó? Ya. Ok, entonces el micrófono no funciona. Sí. ¿Me avisas? Ya. Bueno, muy bien, hermanos, una disculpa porque el micrófono nos está fallando y entonces no se escuchaba el audio. No sé hasta dónde escucharon, pero quiero pensar que no escucharon absolutamente nada. Pero bueno, miren, para ganar el tiempo, por favor, abra su Biblia en el Salmo 57 y el tema va a estar del versículo 1 hasta el versículo 11. Salmo 57, del versículo 1 al versículo 11. Como ya lo leí hace un momento y seguramente no me escucharon, bueno, no importa, vamos a estarlo leyendo conforme vamos avanzando y vamos a considerar el Salmo. El título del mensaje de esta noche, hermanos, es Sufrimiento, Clamor y Alabanza. Repito, sufrimiento, clamor y alabanza. Acompáñenme a orar. Vamos a pedirle a Dios y vamos a encomendar de nueva cuenta todo en sus manos. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos muchas gracias una vez más por cada bendición. Encomendamos, Señor, el tema en esta noche delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, nos instruya. Enséñanos, Señor, a considerar cuán importante es la alabanza en cada momento de nuestra vida. No importa si uno está en una circunstancia adversa, la alabanza nos cambia la perspectiva y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros te cante, te glorifique, cualquiera que sea la situación. Encomendamos todo en tus manos y te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, como les decía, Salmo 57, versos del 1 al 11. Estén ahí en su Biblia porque vamos a estar leyendo verso tras verso y algunos vamos a detenernos para observarlos. En el contexto del Salmo 57, para poder contextualizar en dónde estamos, hermanos, la vida de David no fue fácil. La vida de David no fue fácil. Desde que Dios lo llamó a ser el siguiente rey de Israel, David tuvo una serie de problemas, culminando con la persecución de Saúl, que es el contexto en donde nos ubicamos hoy en día. Es el contexto donde nos ubicamos ahora en la lectura del Salmo 57. Si usted recuerda, Dios había dicho que iba a levantar a un hombre conforme a su corazón, que iba a levantar a un hombre que le obedezca, que iba a levantar a un hombre que le cante, que iba a levantar a un hombre que realmente se sometiera a su voluntad. En aquel tiempo Saúl era el rey, pero ahora Dios había mandado a Samuel para que ungiera a David. David fue ungido. David después fue al palacio, inclusive tocaba para calmar al rey Saúl. David enfrentó a Goliat cuando nadie quería enfrentar al gigante Goliat, y David lo enfrentó y lo venció bajo la mano poderosa de Dios. Pero a partir de ese momento, cuando regresaban de la guerra, cuando regresó él de haber matado a Goliat, la gente decía, las mujeres cantaban y decían, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y a partir de ese momento Saúl procuró matar a David, lo persiguió, lo intentó matar una y otra vez, hasta el punto que David tuvo que huir para que no sea, o para que Saúl no le quite la vida. En el contexto en el cual nos ubicamos en el Salmo 57 precisamente es esa, cuando Saúl persigue a David. Pero ¿cuál es el tema del Salmo 57? El tema del Salmo 57, hermanos, es este. A lo largo de esos años de sufrimiento de David, David maduró espiritualmente. A lo largo de ese tiempo en el cual David estuvo huyendo, siendo perseguido, David maduró espiritualmente, aprendió a confiar en Dios y creció en su alabanza. Y ese es el tema central de este capítulo 57. La Biblia nos indica que David fue una sola cuando dice el hijo de David. Sin embargo,
al mismo tiempo es un modelo para el creyente de lo que significa servir a Dios. Y precisamente por ello en esta noche yo quiero proponerle a usted, hermano, lo siguiente: en medio del sufrimiento, en medio de las circunstancias adversas, clamemos y alabemos a Dios. No permitamos que nuestra adoración mengue. No permitamos que la situación actual se robe nuestra adoración. No permitamos que algún tipo de problema, que algún tipo de dificultad que estemos atravesando haga callar nuestros labios y nuestra boca de la adoración y la alabanza que merece nuestro Dios. Porque grande es el Señor, dice este salmo, y digno de alabanza, temido en todas las naciones. Y David decía: yo cantaré. Sí, en medio de la persecución, David entonaba cánticos de alabanza. Y en esta noche, hermanos, observaremos tres cosas del Salmo 57 en relación con David, su sufrimiento, su clamor y su alabanza. Así que en primer lugar, hermanos, hablemos un poco del sufrimiento de David. El sufrimiento de David. En la introducción del Salmo 57, si ustedes se dan cuenta, ahí en la introducción dice al músico principal, no sé si ustedes lo pueden ver ahí en su Biblia, al músico principal dice Mitam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva, dice acá en la introducción del Salmo. Y precisamente, hermanos, en este Salmo David estaba huyendo y estaba en una cueva. ¿En qué sentido, hermanos? Cuando huyó delante de la cueva. El libro de Samuel nos va a dar mucha luz para poder entender este Salmo. En la iglesia aproximadamente hace un año, año y medio, tal vez 2 años, estudiamos el libro de Samuel, tanto primera como segunda, inclusive presentamos examen de ello. Así que aquellos que estudiaron recordarán un poco acerca del libro de Samuel. Y en el libro de Samuel, hermanos, podemos ver que David estuvo 2 veces en una cueva. Y hay que identificar a qué tipo de cueva se está refiriendo, más bien el lugar de la cueva en donde se está refiriendo el salmista. Por ejemplo, hermanos, el primer caso era, si alguien lo sabe puede ponerlo ahí, quiero ver si recuerdan, pero el primer caso era una cueva de un lugar llamado, ¿cómo se llamaba? Adulam. Usted recordará la cueva de Adulam. David no estaba huyendo en esa ocasión delante de Saúl, sino que estaba huyendo de los filisteos. Sí es cierto, Saúl lo perseguía, pero en realidad cuando David llegó a Adulam, se fue a Adulam porque de alguna manera ya no lo veían con buenos ojos ni el rey ni los filisteos. Inclusive David en este entonces, en el contexto de Samuel 21, David, dice la escritura, que se hizo pasar por loco. Usted recordará eso. Empezó a escribir ahí las puertas, empezó inclusive a chorrear su saliva por su barba, hasta tal punto que el rey decía: ¿para qué me traen a este loco? Demasiados locos tengo aquí para que me traigan a otro que está demente, dice el rey. No se va a quedar aquí. Y cuando David se percató de ello, dice que huyó y se fue a la cueva de Adulam. Pero el Salmo 57 no hace referencia a ese entonces en la vida de David. Por lo tanto, tendremos que ir al otro contexto de otra cueva. Lo más probable es que el Salmo 57 fue escrito en el contexto del 1 de Samuel capítulo 24, porque en ese caso David sí estaba huyendo de Saúl y se metió en una cueva en el desierto de En-Gadi. De hecho, en la mañana los que estuvieron conectados hablamos de este episodio, hablábamos de la mansedumbre de David. Y por ejemplo, yo lo tengo todavía, lo tengo separado inclusive acá. Voy a leer el versículo 1 al versículo 3, 24 de Samuel, del verso 1 al verso 3, y dice lo siguiente: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto en En-Gadi.
Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres del peñascos de las cabras monteses. Estaban buscando a David por Saúl. Verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Pero dice el versículo, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Precisamente este salmo, en este contexto, allí se encontraba David. Y es importantísimo, hermanos, comprender esto, porque fue un tiempo de mucho sufrimiento de David. Fue un tiempo, hermanos, como él mismo lo indica en los primeros versículos del Salmo, donde él habla de lo siguiente. Vean el Salmo versículo 1. Salmo 57 versículo 1 dice allá: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Pero vean cómo termina el versículo 1, hermanos. Hasta que pasen los quebrantos. David estaba sufriendo y él dice: hasta que pasen los quebrantos. Versículo 3, miren cómo dice allá: él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Él estaba viviendo una infamia de que le estaban acosando. Y el versículo 4 dice allá, hermanos: mi vida está entre leones. Con solamente ver estos 3 versículos y estas palabras, podemos darnos cuenta que David estaba sufriendo. Saúl, hermanos, hablaba mal de David y sus palabras lo laceraban como espadas o como lanzas. Por eso el versículo 4 dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, dice David. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Es más, David se sentía atrapado y todo esto lo tenía abatido. El versículo 6 dice: red han armado a mis pasos y se ha abatido mi alma. ¿Cuál era la condición de David, hermanos, en pocas palabras? La condición de David era abatimiento, la condición de David era sufrimiento, la condición de David no era buena. Realmente la estaba pasando mal. Y además de esto quiero agregarle un toque especial, porque David, hermanos, en el caso de David, no había hecho nada malo para despertar el odio de Saúl. Más bien, se dedicó y dio toda una vida de servicio por Israel y por el rey. Luego de matar a Goliat, David sirvió en el ejército y salvó a Israel de los filisteos una y otra vez. Y aún así, él estaba sufriendo. A pesar de ello, fue maltratado por Saúl y expuesto a toda clase de vituperio, totalmente de una manera injusta. Y sabe, hermano, tal vez hoy en día hay creyentes, tal vez hoy en día usted, tal vez hoy en día hay personas que estén padeciendo injustamente. Tal vez usted está sufriendo, tal vez usted está pasando por experiencias que no son agradables. Tal vez usted está sufriendo injustificadamente en esta vida. Tal vez usted sea un hombre o una mujer que han dedicado su vida al servicio de Dios. Tal vez usted es un hombre y una mujer que han dedicado su vida al servicio del prójimo. Y usted se pregunta: Señor, ¿pero por qué estoy pasando por sufrimientos? ¿Por qué me ha llegado la mortandad? ¿O por qué ha llegado esto a mi familia? ¿O por qué ha llegado la falta de economía? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? Y yo quiero hacer una pregunta, hermano. Si usted está pasando por algún tipo de sufrimiento, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de hacer un creyente
cuando sufre injustificadamente. Y para poder responder esta pregunta, tenemos que hacernos otra pregunta. Y la pregunta es, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David en esta situación de sufrimiento? Bueno, David, ¿saben qué hizo David? Lo que hizo fue lo que todo hijo de Dios debe de hacer. David clamó a Dios en oración. Y es ahí donde vamos a pasar al segundo punto, hasta llegar al tercero. Vamos a pasar al segundo punto, que es el clamor de David. El clamor de este varón de Dios. Cuando el Hijo de Dios sufre, lo primero que el Espíritu Santo le indica que debe de buscar o que debe de hacer es refugiarse en Dios. Cuando usted, hermano, está pasando por algún tipo de tribulación, por algún tipo de adversidad, el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar para buscar un refugio en Dios, y es lo que hizo David. Si usted va conmigo al Salmo 57, verso 1, vean cómo comienza este salmo. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti he confiado. Mi alma, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué hizo David, hermanos? Cuando lo estaban persiguiendo, cuando estaban tras su cabeza, cuando Saúl lo quería matar, ¿qué hizo David? Clamó a Dios en oración y le pidió misericordia, no solo una vez, una y otra vez. Confió en Dios. El verbo que se traduce aquí como ten misericordia, significa inclinarse, y se usa para una persona de importancia inclinándose para atender la necesidad de una persona inferior. En tiempos de gran dolor y en tiempos de angustia, el creyente debe refugiarse en Dios hasta que pase el sufrimiento, como dice el versículo 1 al final, hasta que pasen los quebrantos. David lo hizo, y al hacerlo fue bendecido por Dios, pues el versículo 2 dice que eso le trajo a él bendición de parte de Dios. Vean cómo dice el versículo 2. Clamaré a Dios, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, dice la Escritura. Y el verbo favorecer aquí significa terminar. Apunta al hecho de que Dios obra por medio de todas las circunstancias de la vida y las lleva a un buen final. El apóstol Pablo lo dice con otras palabras en Romanos 8:28, cuando dice que a los que aman a Dios, ¿se acuerda de ese versículo? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El final de la persona que ama a Dios le resulta, termina favorecido, le resulta bien. Eso es lo que leemos, por ejemplo, en el Salmo 138, verso 8, cuando David también estaba siendo perseguido, y David dice acerca de Dios: cumplirá su propósito. ¿Qué significa? Perfeccionará su obra. David escribe este salmo también, y lo hace en un contexto de sufrimiento, aunque concluye indicando que él tiene un feliz final porque busca a Dios. El creyente hoy en día, hermanos, el creyente debe aprender a confiar en Dios. En medio de las circunstancias más adversas, debe buscar a Dios, debe inclinarse ante Él, debe pedirle misericordia una y otra vez, y hasta que el Señor haga pasar los quebrantos. Yo le quiero preguntar algo, hermano, y cada quien sabe, en esta pregunta cada quien sabe, porque no todas las vidas son iguales. Pero usted, hoy en día,
¿está pasando por algún tipo de sufrimiento? Usted, hoy en día, en estos días que están atravesando, ¿está pasando por algún tipo de sufrimiento? Ese sufrimiento puede venir familiarmente. ¿En qué sentido familiar? Tal vez su matrimonio se está tambaleando, tal vez el esposo o la esposa, o tal vez los hijos le están causando problemas, le están causando un pesar en su corazón. Usted quiere algo para ellos y ellos quieren otra cosa para ellos. Y tal vez eso le está causando un dolor tremendo, una angustia, y le está lastimando día y noche, y tal vez inclusive ni puede dormir por ello. Por eso yo le pregunto, hermano, ¿está atravesando usted algún tipo de sufrimiento hoy en día? Ese sufrimiento puede ser económico. Tal vez usted no está trabajando semanalmente como acostumbraba. Tal vez usted solamente está trabajando por horas. Tal vez usted le hace falta para completar los gastos de casa, la luz, el agua, el gas o todas las cosas que requiere un hogar. Y tal vez usted la está viendo difícil ahora. Ese sufrimiento puede venir por problemas emocionales. Ese sufrimiento puede venir por problemas de salud. No importa, cada contexto es diferente. David estaba pasando persecución y cada uno de nosotros podemos atravesar algo parecido. Y todo esto le hago una pregunta más. ¿Usted considera injusto? ¿Usted considera injusto lo que está atravesando? Usted podría decirle a Dios, Señor, pero ¿por qué estoy atravesando esto? Si yo te sirvo, si yo te canto, si yo trato, lucho de ser fiel, ¿por qué? Y la pregunta entonces se convierte en una pregunta más que nada para nosotros. ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo si estamos pasando por un sufrimiento injusto? ¿Qué actitud debemos tomar? ¿Cómo reaccionar ante ello? El creyente, hermanos, según el versículo 1 y versículo 2, lo que tiene que hacer es clamar y confiar en Dios. Lo que tiene que hacer es pedir misericordia una y otra vez. Lo que tiene que hacer es depositar en Dios. Lo que tiene que hacer es decirle, Señor, sobre tus alas, sobre tus sombras, sobre ti pondré mi vida. Lo que tiene que hacer es decirle hasta que pasen los quebrantos, hasta que todo esto se desvanezca. Yo voy a poner mi confianza en tu santo nombre. ¿Saben por qué es importante y por qué tuve que pasar por estos versos, hermanos? Yo me voy a enfocar en el punto número 3. Pero es importante pasar en esto, hermanos. ¿Sabe por qué? Mire, el punto número 3 es la alabanza de David. La alabanza de David. Cuando el sufrimiento nos gana, cuando en el abatimiento, hermanos, corremos el riesgo de olvidarnos de Dios, corremos el riesgo de echarle la culpa a Dios, corremos el riesgo de amargar nuestra vida. Y si nosotros no tenemos bien puestos los pies sobre la tierra, y si nosotros no sabemos quién es Dios, y si nosotros no sabemos que Dios siempre cumple sus propósitos en nuestra vida, dejamos de alabar, dejamos de cantar, buscamos cualquier pretexto para no cantarle a su santo nombre. Y en el tercer punto, hermanos, que es la alabanza de David. La alabanza de David. Es fácil alabar a Dios cuando todo anda bien, hermanos. Es fácil. Es fácil alabar a Dios cuando todas las áreas mencionadas están bien. Pero cuando todo anda mal, es mucho más difícil hacerlo. Sin embargo, ese es el mejor momento para alabar a Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, hermanos, si usted recuerda en Hebreos capítulo 13, verso 15, lo tengo aquí a la mano. Hebreos capítulo 13, verso 15, cuando el escritor de los Hebreos se dirigía precisamente a creyentes que estaban pasando dificultades, dice el versículo 12, 13, 15, dice allá, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, dice, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Y cuando nos damos cuenta, hermanos,
que en los momentos difíciles es cuando mejor, es cuando podemos alabar a Dios. ¿Cómo respondió David? ¿Qué hizo David para que su alabanza no se apagara? ¿Qué hizo David inclusive para mejorar su adoración para con Dios? Básicamente, David hizo 3 cosas en su alabanza. Y espero en Dios que esto nos ayude para incluirla en nuestra vida devocional. Número 1 que hizo David, hermanos, tuvo disposición de alabar a Dios. Miren qué precioso. Tuvo disposición de alabar a Dios. Versículo 7, vaya usted conmigo. Salmo 57, versículo 7. Dice allá el versículo 7, hermanos. Pues pronto está mi corazón, dice David. ¿Y ahí está ahí? 57, 7. Pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto, dice acá el versículo 7. Cantaré y trovaré salmos. Lo primero que David hace es disposición de alabar a Dios. La palabra pronto y estar dispuesto traducen el mismo verbo en hebreo que significa estar listo o estar firme. En medio del dolor, David evidenció su madurez. En medio del dolor, David mostró su disposición de alabar a Dios. En otras palabras, lo que David estaba diciendo aquí es: a mí no me importa si me está persiguiendo Saúl, a mí no me importa que me estén viniendo a buscar para quitarme la vida, a mí no me importa lo que yo esté atravesando, nada ni nadie me quitará la disposición de cantar hacia el santo nombre de Dios. Y nosotros hoy en día, hermanos, cuando pasamos por sufrimiento, la disposición de nuestro corazón debe de estar presente, porque si no hay disposición, no hay alabanza. Si no hay disposición en nuestro corazón, no hay cántico. Y muchas veces las circunstancias que atravesamos, hermanos, alejan un corazón dispuesto a alabar a Dios. Y es por eso que en esta noche quisiera preguntarle, hermano, ¿tenemos una buena disposición de alabar a Dios? ¿Estamos listos para alabar a Dios en medio de los sufrimientos que Él permite en nuestras vidas? Note una vez más el versículo 7 y usted léalo más en su casa cuando terminemos. Y vean cómo este hombre, hermanos, que estaba huyendo delante de Saúl a una cueva, dice: pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto, dice David. Cantaré y trovaré salmos. ¿Cómo está nuestra disposición para cantar a Dios, hermanos? Segunda cosa que David hizo en su alabanza: tuvo responsabilidad de alabar a Dios. No solamente tuvo la disposición de alabar a Dios, tuvo la responsabilidad de alabar a Dios. Vean el versículo 8 conmigo, hermanos. Dice allá: despierta, alma mía. Me encanta este pasaje, hermanos, porque dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, dice David. Pero quiero que ustedes se den cuenta, hermanos, que David se está exhortando a sí mismo cuando se debe sacudirse del letargo espiritual para alabar a Dios. Note, hermanos, que en este versículo hay 2 cosas que pudiéramos observar. Despierta, alma mía. En tiempos, hermanos, cuando él dice despierta, alma mía, es porque en tiempos de dolor, a veces el alma puede quedar un poco dormida espiritualmente. En tiempos de dolor, el alma puede quedar deprimida, sin ganas de hacer nada, sin ganas de alabar, sin ganas de adorar.
En ese momento tenemos que asumir nuestra responsabilidad de alabar a Dios y decirle a nuestra alma: despierta, alma, sacudirle y decirle: ¿qué te está pasando, alma mía? Usted y yo no solo tenemos el privilegio de alabar a Dios, tenemos la responsabilidad de cantarle, de entonar cánticos espirituales a su nombre. Y David decía: despierta, alma mía, despierta. Segunda cosa, aquí mismo dice: me levantaré de mañana. Esta frase significa levantaré el alba. Es muy interesante porque lo que David estaba diciendo aquí es: levantaré el alba, es decir, despertaré a toda la creación, despertaré a toda la creación para que juntos alabemos a Dios. ¿Cómo la ven, hermano? David estaba dispuesto y tenía la responsabilidad de alabar a Dios, y no solamente hacerlo solo, sino hacerlo con toda la creación de Dios. Nosotros tenemos ese sentir, hermanos. Tenemos la responsabilidad de cantarle a Dios. Tenemos nosotros, hermanos, ese deseo de cumplir con esa preciosa responsabilidad. Por ejemplo, ahorita tuvimos tuvimos un devocional. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes realmente en sus hogares, ahorita que estamos en pandemia, y ahorita donde necesitamos y debemos tener mucho cuidado, porque no podemos congregarnos, porque nadie nos ve, solamente nuestro Dios, y con esto debe ser suficiente. Pero allí en casa, pues no creo que el hermano vaya a acechar, a ver qué está haciendo la hermana, si está cantando o no, no creo que alguien lo haga. Pero usted sí lo sabe, hermano. Cuando estamos cantando, claro, son por videos, pero cuando el hermano está dirigiendo y le dice: hermano, vamos a encontrar el himno número 330 que dice: alcancé salvación, usted lo busca en su himnario, usted lo canta, usted tiene esa responsabilidad, usted se ha dado cuenta que necesita buscar a Dios. ¿O qué disposición tiene usted en su corazón? ¿Para qué? Aquí, desde acá. Y muchas veces, hermanos, necesitamos sentir esa responsabilidad. Tenemos que sacudirnos del desaliento espiritual. Si no lo hacemos, no vamos a aprender a alabar a Dios en tiempos de dificultades. Nos va a ser fácil buscar excusas para dejarlo de hacer. Tercera cosa que David hizo con la alabanza fue el entusiasmo que tenía de alabar a Dios. Note esto, mire: disposición, responsabilidad y después entusiasmo de alabar a Dios. Versículos 9 y versículos 11, al versículo 11 dice allá, dice, espero me puede escuchar, hermano, el micrófono nos falló, y bueno, espero usted me pueda estar escuchando en casa. Si se escucha, bueno, gracias a Dios por ello. Muy bien, dice, versículo 9 al 11, dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Miren a David, hermano, miren qué entusiasmo. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David tenía un entusiasmo, hermanos, mire, que cada uno de nosotros debería de imitar para cantar a Dios. David reconoce que alabar a Dios es una tarea global, universal, porque Dios es grande. El refrán lo recalca. ¿Qué refrán? Vea el versículo 5, dice allá: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y luego lo repite en el versículo 11 cuando dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David
está dispuesto a alabar a Dios entre los pueblos o las naciones. David tiene disposición, David tiene responsabilidad, David tiene entusiasmo. ¿Por qué? Porque David sabía la grandeza de Dios y eso lo entusiasmaba y eso movía su corazón para entonarle adoración y alabanza, aunque estuviera en la cueva, aunque estuviera en el sufrimiento, aunque Saúl estaba detrás de él. Él decía: yo cantaré, yo alabaré, yo clamaré a mi Dios, a mi roca, y me pondré debajo de sus alas. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en lugar de correr a Dios, en lugar de ir en pos de Dios, en lugar de buscar cánticos? Santiago lo dice de otra manera, dice: ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanza. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Pero muchas veces nos es fácil olvidarnos de Dios, porque en las buenas todos queremos alabar, pero cuando estamos en dificultad, cuando estamos en pandemia, muchas veces ni hay disposición, ni hay responsabilidad, y menos entusiasmo. ¿Tenemos entusiasmo para alabar a Dios? ¿Cuánto canto a Dios cuando tengo la oportunidad de hacerlo? Participo en las alabanzas. Nosotros como iglesia tenemos noche de alabanzas cada mes. Y cada mes en la iglesia, cada ministerio pasa a cantar. Bueno, ya depende cómo se apunten, pero ahí están los jóvenes, ahí está la femenil, ahí está la varonil, y algunas familias pasan a cantar, ya sea que alaben a Dios a través de un canto, a través de un testimonio, a través de una lectura o a través de lo que el Señor ponga en su corazón. Pero ahora, hermanos, ahora no podemos reunirnos para hacerlo, pero sí lo puede hacer usted desde su casa, tanto en los devocionales como grabando su video para alabar a Dios. Y gracias a Dios por los que lo siguen haciendo. Pero yo le pregunto, ¿hubo disposición en nuestro corazón? Este mes y el anterior, ¿hubo disposición en nuestro corazón? ¿Hubo responsabilidad? ¿Hubo entusiasmo? ¿No acaso no nos hemos dado cuenta que al que cantamos es un Dios vivo y verdadero, grande, que es exaltado entre las naciones? ¿Qué acaso no deberíamos hacerlo todos los días de nuestra vida, en cualquier momento, de forma espontánea, entonarle a Dios cantos y desechar toda esa música que no nos sirve para nada, que solamente alimenta la carne, que solamente alimenta cosas que no son buenas? Y en nuestra vida debemos entonar cánticos espirituales, como dice la Escritura, salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo está nuestra alabanza hacia Dios? Precisamente, hoy es domingo, ¿verdad? Precisamente ayer, sí, durante la regional de jóvenes, pues en la regional de jóvenes como en la regional de iglesias, generalmente en los cultos de la tarde siempre se da espacio para los especiales, para los cantos, y siempre van pasando representando las iglesias, pasa un grupo o pasa toda la iglesia. Si toda la iglesia viajó, pues toda la iglesia pasa, y es algo hermoso, hermanos, el ver representaciones de diferentes iglesias de nuestro Señor, de la misma fe, verlos cantar. Pero en esta regional, que fue diferente totalmente, no se puede hacer como antes. Pero ¿saben qué precioso? ¿Saben qué gusto nos dio ver a las iglesias representadas? Algunos por un joven, otros por un grupo de jóvenes, de diferente forma. Algunos de hermanos ya casados que un día estuvieron en la regional de jóvenes. Pero ¿saben qué bonito, hermanos? Y qué especial fue el escuchar esos cantos. No saben el gozo, al menos a un servidor y a mi esposa, que nos dio ver que entonaban cantos desde sus casas. Amén. Desde su cuarto, desde la sala. Qué precioso, hermanos, es ver que aún hay personas que alaban a Dios y que no lo hacen solamente entre ellos, sino que lo expresan, como dice el Salmo. Grande es tu nombre, dice David. Cantaré de ti, hablaré de ti delante de las naciones.
Y qué bendición es cuando alguien se graba y lo expresa y canta a Dios y dice: el Señor es Jesucristo. Qué bendición es cuando hermanos le cantamos a Dios. Cuando hay disposición, cuando hay responsabilidad y cuando hay entusiasmo. Y precisamente, hermanos, las oportunidades siempre están para poderlo hacer. Tal vez algunos no están participando de alguna manera, pero ahí están las alabanzas para que lo puedan hacer. Y con lo siguiente, hermanos, vamos a concluir. Vamos a concluir. Recuerda el tema central. Recuerda el tema central del Salmo 57 con el que empezamos. A lo largo de esos años, a lo largo de los sufrimientos de David, porque David sufrió, hermanos. Si usted tiene el pensamiento de que porque es hijo de Dios nunca le va a pasar nada, Dios nos libre de eso y oramos para eso. Pero no por ser hijos de Dios estamos exentos de pasar por momentos de dificultad. David, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba experimentando persecución. Pero a lo largo de esos años de su vida, David maduró espiritualmente, aprendió a confiar en Dios y creció en su alabanza. Por medio de la alabanza, David vio sus problemas en una mejor perspectiva. Sus problemas no eran tan grandes como parecían, porque su mente y su corazón estaban fijos viendo a quién que podía clamar, viendo a aquel que podía ayudarlo a salir adelante. Por eso cantaba. Sus problemas no eran tan grandes cuando agarraba sus instrumentos, cuando su voz entonaba cánticos a su Dios, cuando cantaba el Dios de Israel. Aquellos problemas David los veía con otra perspectiva y Dios fácilmente pudo sacarlo de esa cueva, pues pronto su sufrimiento pasó. Y si usted ha leído los 2 libros de Samuel, perfectamente sabe que llegó el día cuando Dios lo exaltó. Un hombre que no tenía nada, Dios lo sacó de lo más bajo, dice la Escritura. Allí donde nadie lo conocía, allí donde no tenía absolutamente nada, Dios lo miró, Dios lo vio. A un hombre conforme al corazón de Dios. Llegó el final de su persecución con Saúl y ahora él tomaba el lugar como el rey de Israel. Ahora él estaba en una posición diferente. Y aunque David tuvo muchos errores, muchos que pudiéramos hablar en otra ocasión, yo siempre pienso que debemos tomar lo positivo y lo negativo como una experiencia para no hacerlo. David fue el cantor de cantores. David fue aquel hombre que en la madrugada buscaba a Dios y lo alababa. En la madrugada y en la mañana otra vez lo alababa. Y al mediodía otra vez lo alababa. Y en la tardecita otra vez lo alababa. Y antes de caer el alba otra vez lo alababa. Y en la noche otra vez lo alababa. Tenía un corazón devoto a Dios impresionante. Y en esta noche yo quiero preguntarle, hermano, y nosotros, como hijos de Dios, como coherederos, hermanos, del Señor Jesucristo y herederos de su gracia y de la vida eterna, nosotros como hijos de Dios, la iglesia por la cual Él murió con su sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre, siendo inmundos, siendo inconversos, no mereciendo la gracia, Él nos la dio. En su infinita misericordia nos sacó de un mundo oscuro, de un mundo vil,
y nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad. Y aquel que antes cantaba en una discoteca, y aquel que antes cantaba en un lugar indecente, hoy le canta a Dios desde su corazón y dice: Jehová, Cristo, grande es tu nombre. Pero ¿qué hemos hecho con la alabanza? ¿Realmente tenemos en nuestro corazón la disposición, el amor, la responsabilidad de alabarlo? Y nosotros, ¿qué hay de nuestra vida devocional? ¿Qué hay de la alabanza que le corresponde al Dios grande y temible, como le llama David? En medio del sufrimiento, ¿le alabamos? En medio de la angustia, clamamos hacia Él y confiamos. Su alabanza está precedida por una disposición, por una responsabilidad y un entusiasmo enorme. Dios permita que en medio del sufrimiento aprendamos a clamar y a confiar en Dios. Y por supuesto, alabar su bendito nombre con determinación en nuestro corazón, con responsabilidad y con el entusiasmo de saber que un día, hermanos, un día estaremos delante de su presencia y le diremos: Rey de reyes y Señor de señores. Yo no sé usted, pero imagínese nada más. Pero mientras ese día llega, usted tiene una tarea, yo tengo una tarea. Y esa tarea es: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Tenemos una tarea cuando dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Y si algún día usted siente que su ánimo decae, y si algún día usted siente que no tiene esas ganas de alabar a Dios porque el mundo se lo está robando, entonces dígale como David: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, me esforzaré para alabarte. Y si algún día alguien quiere cantar o alguien quiere callar su voz, miren cómo David dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, no solamente aquí a oscuridad o aquí en la cueva, no. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti a las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por la bendición y el privilegio que nos das de poder predicar tu palabra, Señor. Encomiendo la vida de mis hermanos en la fe. Cuida de cada uno de nosotros y que tu Santo Espíritu nos dé siempre ese gozo y la fortaleza para alabarte cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, por cada bendición que nos das. Y en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, me despido por ahora. Pero si usted tiene guitarra en casa, si usted tiene piano, o lo único que usted tiene es una voz, ¿por qué no le canta a Dios? ¿Por qué no aprovecha estos momentos y junto con su familia le dice: Señor, gracias por tu misericordia y tu cuidado? Y entone cánticos a Dios.
como generalmente acostumbramos a hacer. Pero ahora hágalo en su casa. Que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos estaremos viendo en unos días. Bendiciones. Y les recuerdo los avisos, hermanos, la conferencia. Bueno, los avisos son normales. Desde el miércoles tenemos actividad. Pero el sábado a las 5 de la tarde nos vemos para la conferencia de damas. En el Señor usted puede estar y que nos pueda acompañar tanto en el tema y después en las dinámicas que estaremos haciendo en vivo. Esperemos en Dios todo sea de bendición. Recuerden inscribirse, ahí nos pueden mandar un mensajito y con gusto les apuntamos. Ahora sí, hermanos, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios.